Hola a todos, a continuación vamos a hablarles sobre el accidente cerebrovascular isquémico. El término accidente cerebrovascular es sinónimo de déficit neurológico focal secundario a un trastorno vascular que afecta el tejido nervioso central. Un ACV isquémico se debe a la interrupción del flujo sanguíneo en un vaso cerebral y representa el tipo más frecuente de todos los accidentes cerebrovasculares, teniendo en cuenta que puede alcanzar hasta un 87% en todos los casos. El potencial riesgo de sufrir un ACV isquémico es cuando el flujo sanguíneo disminuye por debajo de los 20 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. En estos momentos solamente aparece la isquemia, pero sin infarto, a menos de que éste se prolongue durante varias horas o días. Mas sin embargo, cuando este flujo sanguíneo disminuye por debajo de los 18 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, se produce un infarto al cabo de 60 minutos. La clasificación de los accidentes cardiovasculares isquémicos los podemos clasificar en tres grandes grupos. El primero de ellos es el de síndrome isquémico cerebrales transitorios. Es aquel en el cual todos los signos y síntomas deben mostrar una resolución en término de 24 horas. El segundo grupo corresponde al infarto propiamente dicho. Es aquel en el cual ocurre primero la cascada isquémica y tanto los signos como los síntomas duran más de 24 horas. Y por último, el grupo de los infartos lagunares. Es aquel en el que ocurre la necrosis residual después de una oclusión arteriotrombótica, pero de una arteria de pequeño calibre, de aproximadamente 30 a 300 micras, originando infartos muy pequeños conocidos como lagunas. La fisiopatología del daño cerebral causado por el accidente cardiovascular corresponde a que el infarto cerebral puede darse por dos mecanismos. El primero de ellos corresponde a la ruta necrótica. Aquí existe la degradación del citoesqueleto de forma rápida, principalmente a faltar sustratos energéticos a la célula, como lo son el oxígeno y la glucosa, indispensables para la formación de ATP. Y el segundo mecanismo corresponde a la ruta de la apoptosis, o también denominada suicidio celular. Es una vía de destrucción en la que la célula está programada para morir. Además, la despolarización también provoca la liberación de glutamato y el exceso de esta sustancia fuera de la célula es neurotóxico, favoreciendo de esta forma la muerte por apoptosis. Continuando con el diagnóstico de accidente cerebral vascular, es fundamental en primer lugar establecer un diagnóstico clínico, basándonos en la aparición repentina de déficit neurológico focal asociado a diferentes signos y síntomas como por ejemplo la debilidad y parestesia en extremidades, afasia, disartria, parálisis facial y compromiso de los músculos faciales, cefaleas, mareos, alteraciones en la marcha, incluso anomalías del movimiento ocular y defectos en el campo visual. Asimismo, para el diagnóstico clínico tenemos una serie de herramientas para el reconocimiento del ACV isquémico en un ambiente prehospitalario, como por ejemplo el acrónimo FAST de la American Stroke Association, que significa F de face dropping o debilidad o parálisis facial, A de arm weakness o debilidad en extremidades, S de speech difficulty o para hacer referencia a la disartria, y T de tiempo de actuar, ya que es muy probable que nos encontremos enfrente de un accidente cerebrovascular isquémico. También contamos con otros instrumentos para la evaluación clínica del ACV, como por ejemplo la escala del National Institute of Health Stroke, la cual es una escala de 15 ítems que se puede realizar en aproximadamente 5 minutos y su finalidad es evaluar la gravedad y establecer el pronóstico del ACV. Para la evaluación de la función cortical y motora también podemos asociar otras escalas como la escala RACE y la escala FAST-ED con la finalidad de obtener mejores diagnósticos. El diagnóstico de un ACV isquémico a través de biomarcadores es cada día más innovador. Más del 40% de los casos aparentes de un ACV son los episodios conocidos como imitadores de stroke y es necesario distinguir entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico.
En el presente estudio se analizaron proteínas con potencial de distinguir ACV con aquellos trastornos que imitan ACV, la N-metil-D-aspartato, la enolasa específica de neuronas, la HFABP y la PARC7. Igualmente se le dio un papel protagónico a la proteína ácida fibrilar glial para diferenciar entre ACV isquémico y hemorrágico. Igualmente se estudiaron otros marcadores como la interleuquina 10 y el glutamato sérico. En los siguientes estudios publicados recientemente se destaca igualmente el potencial de la proteína ácida fibrilar glial, del péptido natriurético cerebral, del propéptido natriurético cerebral, del MMP9 y del dímero D como biomarcadores importantes de ACV en 24 horas. También se estudiaron en los presentes estudios algunos otros biomarcadores, como por ejemplo las caspasas, las interleuquina 6, 10, quimerinas y factor de necrosis tumoral alfa. En el presente estudio, publicado el año pasado, se estudió el aumento de los niveles de ARN circular, como por ejemplo el CIRC-FUN-C1, el CIRC-PDS5B y el CIRC-CDC14A en pacientes con ACV isquémico y su correlación con el volumen del ACV, evidenciando un nivel aumentado de los mismos en pacientes con ACV isquémico. Igualmente, la tasa de recambio de los ARN circulares pueden ser fundamental como marcador de seguimiento del stroke. De la misma manera, se estudiaron exosomas que se liberan de las células sanguíneas y endoteliales en respuesta de un ACV isquémico, como por ejemplo CD9, CD63 y CD81. Y en un estudio realizado en China también se destacó el valor de proteínas de complemento como C1Q en ACV isquémico. Podemos también utilizar diferentes pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar en el diagnóstico, como por ejemplo hematología completa, electrolitos séricos, glicemia, colesterol, pruebas de funcionamiento renal e incluso pruebas de hormonas tiroideas. Hola, mi nombre es Orlando Porras y soy estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad de Los Andes. En esta ocasión les voy a hablar sobre los métodos diagnósticos por imagen del ACV isquémico y todas las alternativas que tenemos para diagnosticar esta patología. Prueba de diagnóstico por imagen. La tomografía computarizada es una técnica radiográfica que utiliza una computadora para crear imágenes de planos o cortes transversales del cerebro. La tomografía computarizada puede mostrar si el paciente ha tenido un accidente cerebrovascular e identificar de qué tipo, si es isquémico debido a una obstrucción o hemorrágico debido a un sangrado. Luego tenemos la resonancia magnética. Es un estudio diagnóstico por imagen en el que el campo magnético produce un cambio en el comportamiento de las células del cerebro. Las células reaccionan al campo de energía en forma de señales y de radiofrecuencia. Una computadora lee las señales y la convierte en una imagen sumamente precisa del cerebro. La resonancia magnética puede revelar la presencia, la ubicación y el tamaño de una aneurisma o una malformación en las arterias y venas que puede causar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Ahora vamos a ver el diagnóstico veloz con resonancia magnética ultra rápida. La resonancia magnética tradicional requiere aproximadamente 30 minutos. Por eso hay una nueva técnica ultra rápida en la que el desplazamiento químico es mucho mayor y los campos magnéticos son más potentes. Permite obtener una imagen del cerebro en 15 minutos o menos. Este método más rápido de diagnosticar el accidente cerebrovascular podría tener un efecto importante en el tratamiento de los pacientes. Con esta técnica se puede evitar la angiografía en pacientes que no la necesitan. Esto es importante porque los pacientes pueden recibir más rápidamente los trombolíticos, lo cual puede prevenir complicaciones a largo plazo como debilidad muscular y parálisis. Los médicos deben administrar los trombolíticos dentro de las 3 horas siguientes de la aparición de los síntomas de accidente cerebrovascular. Luego vemos la angiografía, que es una técnica radiográfica que consiste en inyectar un medio contraste para estudiar la circulación de la sangre. Puede mostrar vasos sanguíneos obstruidos y zonas del cerebro que han estado privadas de sangre. Seguidamente tendremos las medidas de actividad eléctrica, como el electroencefalograma, que proporciona un registro de los impulsos eléctricos que se generan en el cerebro. Se colocan sobre el cuero cabelludo pequeños discos de metal denominados electrodos. Estos mismos captan la actividad eléctrica del cerebro en forma de impulsos, los cuales se registran en papel. La intensidad, la duración, la frecuencia y la ubicación de los impulsos suministran mucha información sobre el funcionamiento cerebral. Para finalizar, tenemos el estudio de flujo sanguíneo. La ultrasonografía Doppler
Este estudio emplea ondas sonoras para estudiar el flujo sanguíneo de las arterias carótidas. Las carótidas son las arterias del cuello que llevan la sangre al cerebro. Entonces, estas ondas sonoras emiten por medio de un aparato denominado transductor, que cuando se coloca el transductor sobre la arteria carótida, estas ondas sonoras atraviesan el cuello y rebotan a las células sanguíneas en movimiento, volviendo al transductor en forma de ecos. Estos ecos se convierten en una imagen que puede observarse en la pantalla de televisión. Los cambios de frecuencias están relacionados con la velocidad de las células sanguíneas, lo cual depende del flujo sanguíneo. Estos cambios podrían indicar el estrechamiento o obstrucción de la arteria carótida. El objetivo de la atención y tratamiento del accidente cerebrovascular es reducir al mínimo la lesión cerebral aguda y maximizar la recuperación del paciente. Es importante conocer los principios de la atención extrahospitalaria, como lo es el reconocimiento y evaluación del paciente con ACV y su traslado inmediato a un centro de salud, así como los principios de la atención intrahospitalaria, que incluyen la capacidad de reconocimiento del paciente apto para el tratamiento fibrinolítico, su administración y la consideración de nuevas opciones de tratamiento como la terapia endovascular. Tratamiento intrahospitalario. Se debe reducir al mínimo el intervalo entre el inicio de los síntomas y la llegada del paciente al centro hospitalario, ya que el tiempo es cerebro. Una vez en la emergencia se aplican medidas generales como la evaluación de signos vitales, administración de oxígeno a pacientes hipoxémicos, tratamiento de hipoglicemia si se presenta, evaluación neurológica, solicitud de tomografía axial computarizada de cráneo y solicitud de electrocardiograma de 12 derivaciones para identificar infarto agudo de miocardio o arritmias recientes que puedan ser causa de ACV embólico. Sin embargo, no se debe retrasar la tomografía para obtener el electrocardiograma. Tratamiento fibrinolítico. Una vez confirmado mediante tomografía que se trata de un ACV isquémico, el paciente puede ser candidato a un tratamiento fibrinolítico con activador del plasminógeno tisular recombinante intravenoso o RTPA, el cual, administrado en las 3 primeras horas tras el evento, mejora significativamente el pronóstico a los 3 meses. El paciente debe cumplir con criterios de inclusión como diagnóstico de ACV isquémico con déficit neurológico medible, comienzo de los síntomas en un periodo menor a 3 horas y edad mayor o igual a 18 años. La lista de criterios de exclusión es más extensa, pero puede citarse traumatismo cráneoencefálico o ACV en los 3 meses previos, antecedentes de hemorragia intracraneal, presión arterial elevada, sistólica mayor o igual a 185 milímetros de mercurio o diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, así como el uso de anticoagulantes orales con prolongación de los tiempos de coagulación y evidencia imagenológica de infarto multilobar. Existe una ventana de RTPA intravenoso ampliada que permite usar este tratamiento en pacientes entre 3 y 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, no aplica para pacientes con una edad mayor a 80 años, ACV grave, uso de anticoagulantes orales independientemente del INR y antecedentes de diabetes o ACV isquémico previo. Administración. El RTPA intravenoso debe ser administrado a una dosis de 0.9 miligramos kilogramo de peso corporal a dosis máxima de 90 miligramos en más de 60 minutos, con el 10% de la dosis dada en forma de bolo en el primer minuto. Manejo de la hipertensión en candidatos al tratamiento con RTPA. Aunque el manejo de la hipertensión en pacientes con ACV es controvertido, debe controlarse la presión arterial de los pacientes que son candidatos al tratamiento fibrinolítico para reducir el riesgo de la hemorragia intracerebral tras la administración de RTPA. La presión arterial adecuada deberá ser igual o menor a 185-110 milímetros de mercurio, para lo cual se usará medicamentos como la betalol, nicardipina u otros agentes como hidralazina o enalapril. Si la presión arterial no se mantiene por debajo de la cifra mencionada, no se administra la terapia con RTPA. Terapia endovascular. Está indicada para pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo y una oclusión de grandes vasos en la circulación anterior proximal, carótida interna o arteria cerebral media proximal, que pueden ser tratados dentro de las 6 horas posteriores del inicio de los síntomas del ACV. La trombectomía mecánica se realiza con un stent retriever de segunda generación o un dispositivo de aspiración por catéter. Se ha documentado mejoras en los resultados con el uso de RTPA intraarterial cerebral y se ha demostrado que la alteración mecánica de los trombos o la recuperación con un stent proporcionan ventajas clínicas en los pacientes. En cuanto al tratamiento con anticoagulantes, existe riesgo de hemorragia con la administración temprana de heparina.
por lo que su uso no está recomendado para disminuir el riesgo de una ACV recurrente, detener el deterioro neurológico ni mejorar los resultados después de la ACV. Respecto al tratamiento con antiplaquetarios, se recomienda la administración de aspirina dentro de las 24 a 48 horas posteriores al inicio de la ACV. En los pacientes tratados con anteplasia intravenosa se suele retrasar la administración de aspirina a menos de que su uso proporcione un beneficio significativo o su ausencia pueda causar un riesgo importante. La terapia antiplaquetaria dual con aspirina y clopidogrel dentro de las 24 horas posteriores a los síntomas y continuada durante 21 días es eficaz en pacientes con ACV isquémico no cardioembólico menor para evitar su recurrencia. La administración de aspirina no sustituye el tratamiento con antiplasia intravenosa o trombectomía mecánica en pacientes elegibles para estos tratamientos. Los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo para el tratamiento de ACV isquémico agudo pueden conllevar ciertos riesgos significativos y por lo tanto su indicación debe ser considerada cuidadosamente para cada paciente. Se puede realizar endarterectomía carotidia o angioplastia carotidia y colocación de stents. Las dos últimas suelen utilizarse como una alternativa secundaria a la endarterectomía o en caso de recurrencia de estenosis posterior a este procedimiento. En el manejo posterior a la admisión hospitalaria, el soporte ventilatorio es recomendado solo en pacientes con disminución de conciencia o disfunción vulvar que afecte la función respiratoria. El suplemento de oxígeno solo debe ser proporcionado a pacientes con hipoxemia, buscando restablecer la saturación de oxígeno por encima del 94%. El manejo de la tensión arterial varía según la condición clínica de cada paciente. Se debe manejar y corregir la hipotensión y la hipovolemia para asegurar una perfusión sistémica adecuada. La hipertensión debe ser corregida en función de las comorbilidades presentes que lo ameriten, sin que esto represente riesgo de empeorar la isquemia cerebral. Se considera seguro disminuir la presión arterial dentro de un rango del 15% y reiniciar el tratamiento con antihipertensivos si la presión arterial es superior a 140/90 en pacientes neurológicamente estables. En pacientes con presión arterial inicial mayor a 220/120, se considera razonable disminuirla alrededor del 15% durante las primeras 24 horas. En pacientes con aumento de temperatura superior a 38 grados centígrados, se deben administrar antipiréticos y se debe identificar las causas para poder ser tratados de forma adecuada. La elevación de la glicemia en aproximadamente 40% es común en pacientes con ACV y el fallo de su disminución se asocia con un pronóstico menos favorable. Se recomienda restablecer la glicemia en un rango de 140 a 180 miligramos sobre decilitro y monitorear constantemente al paciente. La hipoglicemia menor de 60 miligramos sobre decilitro se relaciona con sintomatología autonómica y disfunción cerebral y debe corregirse con administración intravenosa de dextrosa. La disfagia, como consecuencia de ACV, es bastante frecuente y puede presentarse con dificultad para hablar, por lo que debería llevarse a cabo un despistaje temprano. Se debe realizar profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes inmóviles a través de compresión neumática intermitente en conjunto con hidratación y administración de aspirina. Entre otros factores, se debe monitorear también la nutrición, la higiene y la salud psicológica por medio de cribado de depresión post-ictus de estos pacientes, quienes deberían retomar una dieta enteral dentro de los 7 días posteriores al incidente si es posible. En caso de depresión, estos pacientes deben ser tratados con antidepresivos y se debe vigilar su efectividad. Se estima que alrededor del 25% de los pacientes presentan complicaciones neurológicas durante las 24 a 48 horas posteriores al ACV isquémico, por lo que se debe realizar una adecuada vigilancia de la evolución del paciente. Se debe alertar ante cualquier complicación, ya que esta debe ser tratada de forma adecuada e inmediata por el especialista indicado según la complicación. Existe alto riesgo de complicación con edema cerebral y aumento de la presión intracraneal en pacientes con áreas infartadas más extensas, y se debe realizar una descompresión oportuna para poder evitar complicaciones mayores e incluso salvar la vida del paciente.